Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Detrás de este muro se encuentra el monte Moriah, donde estaba el templo de Jerusalén y el arca de la alianza. Y dentro del monte del templo se encuentran algunos de los hallazgos arqueológicos más importantes relacionados con la Biblia. Tal vez el propio arca de la alianza siga aquí. Sin embargo, desde hace siglos el acceso a este lugar está completamente prohibido y hoy tampoco podremos entrar al interior del monte del templo. Pero nosotras sí iremos a un laboratorio arqueológico secreto que guarda objetos que fueron sacados ilegalmente del interior del monte del templo. Tendremos acceso exclusivo para ver objetos del propio templo de Jerusalén, algunos incluso conectados con la historia de Jesús. Realmente tendremos un día arqueológico increíble. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Toda esta área se llama la era de Araúna y fue comprada por el rey David. Y después su hijo, el rey Salomón, construye sobre la parte más alta de la era, sobre el monte Moriah, el templo de Jerusalén, en el cual fue colocada el arca de la alianza. Sin embargo, este templo fue destruido y reconstruido. Y el segundo templo es precisamente el templo que Jesús conoció. La Biblia nos cuenta que Él vino muchísimas veces al templo y a sus patios para enseñar a sus discípulos y al pueblo. En este lugar Jesús curó a ciegos y cojos. Pero también el segundo templo fue destruido y todas sus construcciones y objetos fueron destruidos y sepultados. Y el monte del templo quedó desolado por siglos, hasta que en el siglo VII, en el año 638 después de Cristo, los musulmanes conquistan por primera vez la tierra de Israel. Y ellos conquistan el monte del templo y sobre él construyen la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Y estos lugares tienen acceso limitado para judíos y cristianos. Pero esa no es la parte más difícil. La parte subterránea que sigue existiendo está prohibida para todos y especialmente para los arqueólogos. Quiero decir, aquí hay un tesoro arqueológico gigantesco. Una gran parte de la población de Israel cree que el Arca de la Alianza está precisamente en esta área subterránea. Sin embargo, no tenemos cómo llegar hasta ahí, no podemos tener acceso y por eso estos hallazgos bíblicos están al mismo tiempo tan cerca de nosotros, pero tan distantes. El sueño de toda arqueóloga es poder excavar dentro del monte del templo. Pero como dijimos, eso está completamente prohibido. Hasta el año de 1999, gracias a un crimen que ocurrió en este lugar. En 1999, la Waqf, que es la organización musulmana que administra el monte del templo, hizo aquí una excavación subterránea ilegal. Ellos excavaron y construyeron una mezquita subterránea con espacio suficiente para hasta 10,000 personas. Una construcción gigantesca, justamente en esta área que estamos viendo, en el área que era conocida como los establos de Salomón. Y cuando estaban excavando para construir la mezquita, todo lo que había en los subterráneos simplemente lo pusieron en camiones y mandaron los camiones al Valle de Cedrón, que es el valle que pasa aquí abajo. Y simplemente descartaron 9,000 toneladas de tierra del monte del templo, junto con hallazgos arqueológicos. Realmente es un crimen contra la historia bíblica, además de ser literalmente una construcción ilegal. Sin embargo, un arqueólogo llamado Sachi Dvira
descubrió que esto estaba sucediendo. Y ellos tomaron esas 9,000 toneladas que fueron desechadas y las llevaron a un proyecto arqueológico, el proyecto de cribado, que ya mostramos aquí en el canal. Y en este proyecto ellos tamizan y separan la tierra y las piedras del monte del templo para la arqueología. Y estos objetos arqueológicos son llevados a un laboratorio secreto aquí en Jerusalén para ser estudiados. Y ahora vamos juntas a conocer este lugar y ver con nuestros propios ojos lo que salió de dentro del monte del templo. Y cómo esto está conectado directamente con la Biblia. Vamos. Finalmente llegamos a los laboratorios. Todavía estamos en Jerusalén, pero en este momento estamos en una ubicación secreta. Nadie puede saber exactamente dónde están estos laboratorios en la ciudad, porque aquí literalmente se guardan y se investigan algunos de los hallazgos arqueológicos más importantes de Israel y tal vez del mundo. Hallazgos arqueológicos ligados directamente al templo de Jerusalén. No solo fueron encontrados en el área del monte del templo, sino que muchos de ellos están ligados al templo, tanto al primer templo de Jerusalén como al segundo templo. Y también veremos objetos ligados directamente a Jesús. Realmente es algo fantástico. Y por eso todo lo que está aquí necesita ser preservado hasta que sea llevado a otros lugares seguros, como por ejemplo museos. Y entonces, chicos, ahora vamos a tener el privilegio. Realmente estoy muy emocionada por el día de hoy. Vamos a entrar a los laboratorios. Vengan conmigo. Ahora estamos entrando en uno de los varios depósitos de hallazgos arqueológicos del monte del templo. Miren dónde estamos. Cuando la Waqf, esa organización musulmana, sacó 9,000 toneladas de tierra, piedras y hallazgos arqueológicos del monte del templo, estamos hablando de una cantidad gigantesca de hallazgos. Ya se han encontrado más de 500,000 de hallazgos, entre ellos más de 100,000 hallazgos considerados especialmente importantes por los arqueólogos. Entonces, cuando sacaron toda esa tierra del monte del templo, esto fue llevado al proyecto de cribado. Y el primer paso ya lo mostramos aquí también en el pasado en el canal, que es justamente el cribado que separa por un lado la tierra y el polvo del monte del templo, y por el otro lado, los hallazgos arqueológicos que se dividen en categorías y esas categorías se llevan a los depósitos. Miren esto. Toda esta área en la que estamos, todo esto aquí son hallazgos arqueológicos de huesos. Miren esto. Cajas y cajas y cajas solo en este depósito de huesos. Y la pregunta es, ¿por qué había tantos huesos sobre el monte del templo? Y eso puede ser por varias razones. Podría ser una comida que alguien comió sobre el monte del templo en la antigüedad, pero también pueden ser huesos de animales sacrificados sobre el templo. Y para diferenciar qué animales eran esos, qué les pasó, por qué esos huesos estaban sobre el monte del templo, justamente se necesita analizar si el animal estaba crudo, si estaba cocido, si estaba quemado, la manera en que fue sacrificado, también qué animal era, porque sabemos que no todos los animales podían ser sacrificados en el templo. Principalmente se sacrificaban animales kosher, según las leyes de pureza del Antiguo Testamento. Y la práctica del sacrificio era algo muy presente en los tiempos bíblicos, incluso con la familia de Jesús. Si leemos la Biblia, recordamos cómo María, la madre de Jesús, lo lleva en sus brazos al templo de Jerusalén cuando él tenía pocas semanas de vida. Y ella va al templo y sacrifica 2 palomas, es decir, 2 tórtolas.
Y por eso, entre los muchos huesos que se encontraron, también se encontraron huesos de paloma, incluso de la época del segundo templo de Jerusalén, de la época de Jesús. Entonces, todas estas cajas, por ejemplo, que están aquí a nuestro lado, son de huesos. Y cada área que estamos viendo son realmente categorías diferentes. Aquí, por ejemplo, todas estas cajas aquí son de mosaicos. Y cada cajita, chicos, que abrimos realmente es un tesoro arqueológico. Miren esto. Entonces estamos viendo aquí piedritas usadas en mosaicos del monte del templo. Y chicos, fue una cajita al azar que tomé aquí ahora. Y como esta, déjenme ponerla bien, hay muchísimas. Entonces dijimos, aquí tenemos huesos, tenemos mosaicos. La categoría que más se encontró, piensen, de todo lo que se encontró sobre el monte del templo, ¿qué fue lo que se encontró en mayor cantidad? ¿Qué creen que puede ser? Pueden dejarlo aquí ahora en el chat, en los comentarios. Lo que más se encontró fueron pedazos de cerámica y toda esta área aquí, Moti, ven aquí con nosotras, toda esta área aquí de la entrada, las primeras cajas que pasamos, todas ellas son cerámicas también. Hay muchas cajas de cerámica en el otro almacén. Ellos acaban de inaugurar un nuevo almacén todavía. Y quiero mostrarles este armario porque aquí dentro se guarda la categoría de metales. Miren esto. Chicos, están separados primero por material, entonces hay bronce, hay cobre, hay hierro. Aquí adentro también están las monedas que están hechas de metal. Pero quiero mostrarles esta caja en específico. Aquí, chicos, hay clavos. Clavos antiguos de diferentes épocas, incluso del periodo romano. Déjenme mostrarles algunos ejemplos de estos clavos antiguos. Y claro, cuando pensamos, chicos, en clavos antiguos, lo que nos viene a la mente, sin duda alguna, es la crucifixión de Jesús. Entonces aquí podemos usar todos estos hallazgos arqueológicos increíbles para entender y estudiar mejor toda la historia de Israel, pero principalmente la historia bíblica. Y también pueden ver, déjenme aprovechar para mostrarles, cada uno de estos objetos está categorizado exactamente con el balde en el que fue encontrado, en qué área y el día en que fue encontrado. Entonces vean este de aquí, chicas, fue encontrado en 2015. ¿Quién es el supervisor? Todo eso está registrado aquí adentro. Y también hay un sistema computarizado, programas especiales desarrollados para ayudar en la administración e investigación de cada uno de estos objetos. Y no todos los hallazgos de este lugar son pequeños. También tenemos hallazgos bastante grandes. Podemos ver esta área que es una categoría de grandes piedras especiales y son de diferentes periodos históricos. Entonces, si podemos tomarlo, ¡wow! Es pesado. Podemos agarrarlo aquí y empezar a ver lo que tenemos. Por ejemplo, por las decoraciones podemos ver que esta es una piedra probablemente del periodo bizantino. El periodo bizantino es el primer periodo cristiano de Tierra Santa. Entonces, aquí tenemos una piedra del periodo bizantino. Aquí tenemos, por ejemplo, esta piedra, chicos, y vean qué interesante es. Podemos ver que tiene un agujero con algo encajado en el medio. Hablé con un arqueólogo sobre esta piedra en específico y me dijo que creen que tal vez se trate de una tranca de una puerta. Vean qué interesante, vean qué mezcla de objetos. Aquí hay algo que es un poco más mundano, se podría decir, como la tranca de una puerta. Y al lado también vemos objetos sagrados relacionados con el templo de Jerusalén. Aquí dentro también, por ejemplo, está este pedazo de mármol. ¿Ven cómo está trabajado? Los especialistas creen que esto tal vez era parte de una iglesia antigua. Entonces aquí vemos objetos sumamente importantes, como pedazos de iglesia, como partes del propio templo que les voy a mostrar en un momento, así como también cosas más del día a día. Y justamente ahí entra el trabajo más importante de los arqueólogos, que es tomar estas categorías más generales y entonces sí
hacer el análisis de cada objeto. Entonces, primero separar por categoría y el siguiente paso es separar por periodos históricos. El periodo cananeo o periodo del bronce, la época del primer templo de Jerusalén, la época del segundo templo de Jerusalén y el final del segundo templo de Jerusalén, que es justamente la época de Jesús. Ellos van a tomar, leer y descifrar las instrucciones antiguas, nombres bíblicos, chicos, objetos de personajes bíblicos fueron encontrados dentro de estos objetos. Entonces realmente es algo increíble y ellos hacen esa selección. Y también otra cosa que se hace aquí es separar estos objetos de la poca tierra y polvo del monte del templo que todavía están entre ellos. Entonces vengan aquí conmigo. Pueden ver, por ejemplo, aquí miren que la tierra, miren, déjenme mostrarles. Esto de aquí es literalmente tierra del monte del templo. Y pueden ver que su color, chicos, es diferente. Para quienes ya han venido aquí a Jerusalén, saben que ese no es el color del piso. Esto de aquí es mucho más grisáceo que Jerusalén. Y justamente porque esta tierra está mezclada con cenizas, ya que el primer y el segundo templo de Jerusalén fueron quemados. Y el propio Jesús habla de eso. Jesús predice la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Él dice, no quedará piedra sobre piedra. Y justamente eso es lo que estamos viendo. No quedó piedra sobre piedra. Pero en esas piedras destruidas está la arqueología que ahora está siendo estudiada, analizada y realmente reinterpretando la historia bíblica. Y por eso podemos mirar esta tierra y ver aquí el cumplimiento de la profecía de Jesús. Literalmente esta ceniza es de lo que habló Jesús y por eso pueden ver que en muchos de los videos incluso yo uso esta cadenita. Aquí dentro lo que ven es exactamente eso. En esta cadenita llevo conmigo la tierra de dentro del monte del templo. Junto con las cenizas del templo, literalmente llevo un pedazo de la historia bíblica conmigo y después también les voy a contar cómo pueden tener uno de estos con ustedes. Pero vamos a devolver las cenizas y la tierra a su lugar. Mira mi mano, mira, está cubierta de cenizas. Pero ahora tenemos que ir realmente al laboratorio para ver cómo se estudia y se trabaja todo esto. Vamos. Gracias, papá. Vivo en Jerusalén. Todos los días camino por estas calles, las mismas piedras y el mismo suelo donde caminó el rey David. Tengo en mis manos tierra del monte del templo. Esta fue cuidadosamente rescatada por arqueólogos en los años 90 en el proyecto de cribado. Temple Mount Soil es la única entidad autorizada para verificar y certificar su autenticidad y origen. Estoy tan feliz, es tan hermoso y especial, pero más allá de eso, tiene un significado tan profundo. Llevo conmigo una pieza histórica poco común del lugar más sagrado de Jerusalén. Lo tiene todo. Nuestra fe, nuestra familia, algo que llevaremos por generaciones. Creo que es una pieza que todo cristiano debería tener mientras aún sea posible. Cada pieza viene con un certificado firmado que prueba que eres de los pocos que alguna vez poseerán este tesoro. Haz clic en el enlace en la descripción de abajo o escanea el código QR para recibir tu conexión viva con la historia bíblica. Para mis seguidores, donde sea que estén, el envío es completamente gratis. Shalom. Y ahora, volvamos al video. Si quieren tener un pedazo de la historia de Jerusalén, un pedazo de la historia del monte del templo con ustedes, como yo también lo llevo conmigo aquí y además ayudar a este proyecto arqueológico, tengo algo increíble para mostrarles. Miren esto, aprovechen también el código QR que está aquí en la pantalla o el enlace que está en la descripción y podrán encontrar la tierra del monte del templo. Y dentro de cada uno de estos paquetes, primero van a encontrar el certificado de autenticidad hecho por los arqueólogos aquí del proyecto. Pero lo más importante es realmente la tierra del monte del templo
la tierra que salió literalmente de uno de los lugares más importantes de toda la historia bíblica. La historia que está siendo redescubierta en este proyecto, ustedes pueden llevarlo de esta manera para ponerlo en la repisa, para ponerlo en su casa, o también, como yo hago, llevarlo conmigo en el día a día. Pero realmente es una manera hermosa de tener un pedazo de Jerusalén o de darle a otra persona un regalo único. Y también recordar que están ayudando a financiar este proyecto. Así que realmente quería contarles esto y ahora seguimos juntos conociendo más sobre la arqueología de este lugar. ¡Vamos! Estamos entrando al laboratorio y aquí es donde realmente sucede el trabajo. Porque ellos toman los cientos de miles de hallazgos, de pedazos de hallazgos, y empiezan a descifrarlos y entender qué eran, de cuándo eran, quién los usó y cuáles son sus conexiones bíblicas. Es como armar un rompecabezas de millones de piezas en el que faltan muchas partes. Pero realmente están haciendo un trabajo increíble y trayendo la historia de vuelta a la luz. Quiero mostrarles aquí un ejemplo de algo fascinante que lograron hacer. Miren esto. Encontraron varios pedazos de piedras de diferentes colores y cortados en diferentes formas. Pero todas estas piedras son de la época del segundo templo de Jerusalén, más específicamente de la época del rey Herodes. Y lo que los arqueólogos se dieron cuenta con la ayuda de escritos como los libros de Flavio Josefo es que estas piedras encajaban y formaban estos diseños. Chicos, esto no es nada más y nada menos que los pisos del templo de Jerusalén. Sí, los patios del templo de Jerusalén. El piso no era blanco como lo vemos hoy en día, más bien estaba cubierto con estos, parecen azulejos de colores. Y eso es sumamente importante. Sabemos que Jesús caminó por el templo de Jerusalén desde que tenía 12 años y sobre todo durante su ministerio. Por ejemplo, en su última semana de vida, en su última semana en Jerusalén, está escrito que él iba todos los días al templo de Jerusalén para enseñar. También, por ejemplo, en el pórtico de Salomón, y el pórtico de Salomón y los patios, estos eran sus pisos, tanto ese como ese. Entonces hay una posibilidad real de que Jesús haya caminado sobre estas piedras, y si no fue exactamente sobre estas, fue sobre piedras iguales a ellas. Literalmente ellos tamizaron estos pedazos y lograron formar estos rompecabezas, y por eso hoy en día tenemos partes reconstruidas del piso del templo. Shalom. Shalom, shalom. Todos díganle shalom al arqueólogo Daniel Shani, uno de los arqueólogos que trabajan aquí en el proyecto, y le pedí que nos trajera especialmente una caja con algunos de los hallazgos más importantes que se encontraron en este lugar. Entonces, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Tenemos algunas cosas que encontramos durante el tamizado. Aquí está el primero. Es un colgante de cruz pintado. ¡Guau! Miren aquí, chicos, esto es un colgante de cruz. Sabemos que es un colgante también por el agujerito aquí en el lugar. ¿Y qué hace una cruz en el monte del templo? En algún momento de la historia antigua, algún peregrino vino al templo. Bueno, pudo haber venido de cualquier lugar. Él tenía un colgante alrededor de su cuello, algo parecido al tuyo. Espero que tu cadena sea un poco más fuerte que la suya, porque la de él se rompió y se cayó. Y descubrimos que no estamos muy seguros de cuántos años tiene. Podría tener 500 años, 1500 años. Entonces, a través de este objeto podemos ver la conexión de los cristianos también con el monte del templo. Si vamos hoy al monte del templo, veremos personas de todo el mundo, judíos y cristianos, visitando el lugar. También en la antigüedad había peregrinos cristianos en el monte del templo. Y como él dijo, todavía no sabemos exactamente de cuándo es este colgante, si tiene 500 años o 1500 años.
pero sin duda muestra la conexión de los cristianos. ¿Y qué más tenemos aquí? Mientras tanto, lo voy a guardar de nuevo. ¿Qué más tenemos aquí? No solo había peregrinos cristianos, también había peregrinos judíos. ¿Y qué más tenemos aquí? No solo teníamos peregrinos cristianos, sino también judíos. Y en un momento, Uno de ellos pasó y nos dejó un pequeño graffiti. Este es un pequeño fragmento de cerámica que ya se había roto en la antigüedad, y sobre él dibujó lo que era el antiguo símbolo judío, la menorá. Este era un pedacito de cerámica, como millones de pedazos de cerámica que todavía están dentro del monte del templo, que aún no han sido retirados de ahí. Alguien tomó e hizo aquí un pequeño dibujo y eso muestra a algún judío que pasó por el monte del templo. Pero tampoco sabemos exactamente de cuándo es este pedacito de cerámica. Los arqueólogos también tienen que seguir trabajando para descubrirlo. Y en cuanto a la menorá, no estoy seguro si fue dibujada por alguien que realmente vio la original cuando todavía estaba allí, o por alguien que vino 100 o 1000 años después, recordando cómo se veía. Wow, o sea, miren esto. Él dijo que no tenemos certeza de si la persona vio el original. O sea que existe la posibilidad de que quien dibujó esa menorá haya visto la menorá del templo, ya que estuvo allí hasta el año 70, cuando los romanos la robaron y se la llevaron a Roma. Pero tal vez esto sea el testimonio de alguien que vio la menorá original. Aquí tenemos una pequeña cabeza de león de cerámica. Wow. Mira el hocico, las orejas y un ojo a cada lado. Esta es la extremidad de lo que habría sido una estatuilla completa del primer período, alrededor del siglo VIII a.C. Entonces, más o menos estamos hablando, hace unos 2800 años había la imagen de un león sobre el monte del templo, pero una imagen de animal no debería estar sobre el templo. Y normalmente las imágenes de animales, especialmente en esa época, estaban asociadas con la idolatría, con la adoración a otros dioses o entidades. Y la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿por qué hay un objeto tal vez pagano sobre el monte del templo? Así que la Biblia se hace la misma pregunta. Y si abres varios pasajes de la Biblia y el libro de los Reyes y Ezequiel y los profetas hablan en contra de esto. Y una de las primeras cosas que enseñamos cuando aprendemos historia es que si hay reglas y luego personas hablando en contra de algo, significa que sucede. Por eso encontramos todos estos y todos están rotos. Elegí el más grande, el más bonito. Tenemos muchos pequeños pedazos rotos de caballos, burros y ganado. Y en un momento los recogieron todos, los rompieron y los tiraron. Así que solo encontramos restos. Aquí estamos viendo una prueba de los relatos bíblicos. Cuando los profetas le gritaban al pueblo y les decían que dejaran de practicar la idolatría, incluso que la idolatría se hacía sobre el monte del templo, aquí está una prueba. Y justamente este y los otros objetos idólatras fueron encontrados rotos. Y eso muestra que las reformas religiosas hechas por los reyes justos realmente sucedieron. Recordamos, por ejemplo, al rey Josías. El rey Josías en el siglo VII, o sea, el siglo siguiente a este, el rey Josías, él ordena purificar toda la tierra de Israel de su idolatría, de sus imágenes. Y también está relatado en detalle que él ordena la purificación del monte del templo, porque en el monte del templo había imágenes, y aquí realmente estamos viendo una imagen rota sobre el monte del templo. Y eso entonces se encaja muy bien con lo que la Biblia nos dice. Y realmente es increíble que podamos estar viendo esto una vez más, comprobando la historicidad de los relatos de la Biblia. Muchas gracias, Daniel, Toda Rabá, por mostrarnos todo esto aquí. De vuelta para guardarlo, todo tiene que estar súper organizado aquí. Así que muchísimas gracias. De nada. De nada, es un gusto tenerte aquí. Todos díganle shalom al Dr. Yoav Farhi. Shalom. Shalom. ¿Cómo estás? Genial. Él es especialista en monedas antiguas. Es uno de los investigadores aquí del centro y le voy a pedir que nos muestre algunas monedas bíblicas. Por favor, toma asiento. Y tenemos algunas cosas interesantes para mostrarte. Así que comencemos con lo que se conoce como las moneditas de la viuda. ¡Wow! Jesús. Está bien. Y esas son monedas de la época de Alejandro Janeo, el rey Asmoneo. Así que puedes ver aquí que son monedas de bronce. Y esas eran las monedas más pequeñas de la época. ¿Puedo? Sí, por favor, eche un vistazo. Esta es una... ¡Wow! Miren esto.
Recordamos la historia de la viuda. Ella da las 2 únicas monedas que tenía. Ella da lo poco que tenía. Y esa historia tiene mucho sentido cuando miramos la moneda. Podemos ver que es de poco valor, una moneda sencilla, la más pequeña que había en esa época. Y ella da exactamente 2 de esas monedas al templo. Y yo también creo eso. Ahora podemos leer esos versículos. Jesús se sentó frente al lugar donde se colocaban las contribuciones y observaba a la multitud poniendo dinero en las cajas de ofrendas. Muchos ricos echaban allí grandes cantidades. Entonces una viuda pobre se acercó y puso 2 moneditas de cobre de poco valor. Llamando a sus discípulos, Jesús declaró: les aseguro que esta viuda pobre echó en la caja de ofrendas más que todos los demás. Todos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. Otra moneda bíblica que tenemos aquí es la moneda de medio shekel de plata, de la época de la revuelta de los judíos contra los romanos. Y, como sabes, durante el periodo del Segundo Templo, todo hombre judío mayor de 20 años tenía que donar medio shekel como tributo al templo cada año. De un lado dice Yerushalayim HaKadoshah, Jerusalén Sagrada, en la antigua escritura hebrea, y del otro lado dice Chatzi HaShekel, medio shekel. Con mucho cuidado, por favor. Chicos, tenemos que manipular esto con mucho cuidado, pero comparen esta moneda con la otra que vimos. Podemos ver que es mucho más grande, mucho más pesada. También está hecha de un material más caro, que es la plata. Y cuando hablamos de monedas bíblicas, realmente no puede haber nada más bíblico que esto. Está escrito la ciudad santa de Jerusalén y el medio shekel. Y recordamos los varios pasajes bíblicos que hablan sobre el pago del medio shekel. Era como si fuera un impuesto anual de todos los judíos del mundo. Entonces las personas en la época de Jesús realmente entregaban una moneda como esta cada año para pagar sus impuestos. Y leemos sobre estas historias. Todo el tiempo y el poder están aquí tocando la historia. Es realmente increíble. Y esto no se habría encontrado si no fuera por todo este fascinante proyecto. Esto todavía estaría perdido y olvidado en la historia. Muchas gracias, Dr. Yoav, por mostrarnos las monedas, por ayudarnos con este conocimiento, y ahora vamos a continuar con nuestro recorrido. Gracias. De nada. De los cientos de miles de hallazgos arqueológicos de este proyecto, con el que personalmente más conecto es este. Miren esta piedra, y no es solo porque sea hermosa y tallada. Pueden ver aquí las representaciones de plantas. Pero lo que realmente tiene de especial es que tiene poco más de 2000 años y es una parte original del Templo de Jerusalén. Más específicamente, era un pedazo de una de las entradas del Templo de Jerusalén. Entonces, cuando leemos los textos bíblicos y oímos acerca de Jesús entrando al templo con su familia y de él entrando al templo en su entrada triunfal, cuando leemos sobre los profetas, sobre los reyes que pasaron por este lugar, que entraron al templo, hay una buena posibilidad de que literalmente hayan pasado al lado de esta piedra. Esta piedra es un testimonio de Jerusalén en su apogeo, la Jerusalén de la época del primer siglo. Y realmente aquí estamos viendo algo sumamente importante, porque al final de cuentas no faltan personas que intentan borrar a Israel del mapa. Hay personas que luchan por destruir físicamente a Israel, y hemos visto eso tanto en las guerras de los últimos años. Pero esas personas intentan no solo destruir físicamente a Israel, sino que parte de esa lucha contra Israel es borrar la historia de Israel, borrar principalmente la historia del monte del templo, con personas diciendo cosas absurdas como que el templo de Jerusalén nunca existió o que no estaba sobre el monte del templo.
Personas diciendo que el rey David, que el rey Salomón nunca existieron, dudando de la historicidad de Israel y de la Biblia. Y por eso, para todos aquellos que dudan, vean esto. Hay investigaciones arqueológicas completas para probar la historia. Esa piedra es parte de nuestra historia y nadie jamás va a poder borrarla. Aunque muchos lo intentaron, incluso la propia Waqf, cuando tiró toda esa tierra con hallazgos arqueológicos, su objetivo era claro. Pero estamos aquí para contar nuestra historia. Y esta piedra también me conecta con un versículo bíblico, el Salmo 102, donde está escrito: tus siervos aman hasta tus piedras y se compadecen de su polvo. Y eso es lo que vemos con la arqueología bíblica. Amamos las piedras, no porque adoremos las piedras en sí, sino por la historia de esas piedras. Porque esas piedras nos recuerdan nuestra conexión histórica con Dios y con la tierra de Israel. Y el polvo, literalmente, que llevamos con nosotras hasta el día de hoy. Entonces, este proyecto para mí tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y quiero agradecerles a todas ustedes que vieron el video de hoy. También pueden dejar aquí en los comentarios cuál de los hallazgos les gustó más y nos vemos la próxima semana.